Shalom, bendiciones. Es un placer volver a presentar Técnicos en la Fe. Te saluda tu amigo Jesús Espinosa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado la adopción. Para hablar más de este tema, en esta ocasión hemos invitado al licenciado Santos Miranda, que él es especialista en asuntos de familia y también es pastor. Bienvenido, hermano Santos. Buenas noches, hermano Jesús Espinosa. Muchas gracias por invitarme a este espacio sobre todo de temas para compartir a la iglesia en lo particular y también pues a la sociedad que también pues pueden visualizar este contenido. Muchas gracias. Hermano, ¿cuáles son los aspectos importantes a nivel jurídico para la adopción? Bueno, los aspectos importantes sobre lo que tiene que ver con la institución jurídica de la adopción, considero que partiendo desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? La familia, nosotros debemos recordar que es, como dice nuestra constitución política, es el núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad porque la familia es antes que la sociedad y la familia también es antes que el Estado. Pero también hay que ver algo importante en el asunto de la adopción, que es una de las formas más, por decirlo así, un poco antigua para constituir una familia. Y dentro de esos aspectos importantes que debemos de considerar en cuanto a la adopción es sobre el asunto, pues la palabra como bien lo define, es una traducción, ¿verdad? Original, que es de latín adoptare, que significa deseo, ¿verdad? Entonces el deseo viene con el deseo de ser padre. Entonces, de ahí es donde nace lo que tiene que ver la adopción, sobre el deseo de uno ser padre y sobre todo también de aquel que también tiene la necesidad de hacer uso de esta institución jurídica. Cuando nosotros hablamos de la adopción, también podemos ver como aspecto importante que hay que recalcar, es que, y lo señala el Código de Familia, que no es... la adopción viene a modificar, destruye y crea una filiación de parentesco, ¿verdad? Entonces, ya deja de ser parte de la familia de origen y viene a ser el nuevo miembro de una familia. Creo que eso podría ser algunos rasgos importantes no atinente a lo que es la institución jurídica de la adopción. Usted hablaba de que la familia es antes del Estado. Eso viene, primeramente Dios constituyó, ¿verdad?, la familia. Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, bíblico, ¿verdad? No es, la Biblia no es una teoría, es algo, no es algo teórico, es algo histórico, ¿verdad? Y desde que nosotros miramos ahí en Génesis, Dios constituye a la primera familia partiendo de Adán y Eva. Entonces podemos verlo desde el punto de vista de origen, desde el Génesis tiene que ver de la constitución de la familia precisamente de parte de Dios. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Bueno, nuestra legislación en el artículo 231 en adelante del Código de Familia, la ley 870, nos revela o nos establece que los que pueden ser adoptados son aquellas personas que han sido declaradas en total abandono, ¿verdad? Y el total abandono quiere decir que hay un proceso judicial que está manejado por el Ministerio, el Consejo Nacional de Adopción, por el Ministerio de la Familia,
¿verdad? Y una vez que esté declarado en abandono, entonces se inicia un proceso para que este niño, ¿verdad? Que pues perdió a su familia, entonces se le pueda restituir un derecho constitucional a través de esta institución jurídica de la adopción. Este es un proceso bastante largo. ¿Cuánto tiempo se lleva este proceso para que alguien pueda adoptar? Bueno, eh, como bien te decía, el Código de Familia establece dos etapas. Una etapa que es la parte administrativa, que es un procedimiento administrativo que lo lleva el Consejo Nacional de Adopciones, que dentro de ello va incluido lo que es la declaración de abandono. Después de eso viene un estudio a los padres. Es un proceso un poquito más complejo, como puede ser poco extenso, también puede ser, pues, dependiendo de las circunstancias. Y una vez que termina este proceso administrativo, comienza un proceso judicial, que eso ya está, el Código de Familia establece un proceso judicial de 150 días, si mal no recuerdo, que son 5 meses, pues, pero sí, muchas veces pues puede verse afectado pues dependiendo las complejidades que se vayan presentando en el proceso. No cualquier pareja puede adoptar. O sea, ¿qué es lo que el Estado o el proceso, la institución de mi familia, cuál es el proceso para las familias o las parejas que quieran adoptar? El, el proceso de familia, quienes puedan adoptar, eh, bueno, regula en cuanto a las personas que no tienen su matrimonio. La ley decía, establece aquellos que tienen un matrimonio, los que tienen reconocido lo que es la unión de hecho estable. También la ley establece que puede hacerlo de manera personal. En este sentido me gustaría hacer una aclaración en cuanto a aquellos que pueden adoptar, como bien habíamos mencionado en otro momento, que el hijo, el niño, ¿verdad? Que ha perdido a sus padres, perdió a su madre y perdió padre. Entonces, la idea de espíritu de la ley de familia es que el niño también venga a volver a retomar lo que es al padre y a la madre. También dando opciones a la familia. Hay diferentes formas, situaciones donde las personas puedan adoptar. Entonces esto nace con el deseo de aquel que es padre, pero sin embargo hay que remarcar en esto que esto existe lo que es el interés superior del niño. El interés superior del niño está el principio fundamental, ¿verdad? El Código de Familia, y también que tiene que ver básicamente con aquello que beneficia al menor de edad. Si hablamos un poco en el ámbito espiritual, ¿qué relación tiene la adopción? Bueno, desde el punto de vista espiritual, nosotros debemos de recordar que el ser humano, el hombre desde su inicio tuvo una caída, ¿verdad? En aquella relación del Padre, Dios, ¿verdad? El soberano, creador de todas las cosas. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, entonces el hombre surte una separación espiritual del hombre con Dios. Y eso lo vemos nosotros reflejado en el capítulo 6, en el versículo 12, cuando Dios dice que verdaderamente el hombre es malo, ¿verdad? Y su espíritu no iba a contender con el hombre precisamente porque su carne estaba totalmente corrompida. Entonces, cuando nosotros vemos eso y nos vamos, por ejemplo, buscamos en Romanos 1:18, Efesios creo que 2:3, habla que nosotros somos hijos de ira. Entonces, en la condición espiritual de nosotros tenemos un estado de condenación, un estado de desamparo, un estado de abandono, ¿verdad? El hombre sin Dios se encuentra en esa condición. Pero cuando nosotros nos vamos al capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de la condición carnal, de la carne y del espíritu.
pero sin embargo dice que el Señor en Cristo, ¿verdad? Nosotros venimos a ser adoptados, ¿verdad? En el Espíritu. Y entonces, las consecuencias de eso conllevan a tener beneficios, que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Entonces nosotros tenemos las promesas, tenemos la ley, tenemos un sinnúmero de recursos que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. Entonces creo que esa parte del apóstol Pablo la maneja muy bien, porque precisamente el derecho romano también manejaba lo que era la institución jurídica de la adopción, lo manejaban en este sentido. Adoptaban a hijos o niños que pertenecían a la familia, y también a aquellos que no eran de la familia. Entonces existían dos maneras, ¿verdad? De adoptarlo. Entonces el apóstol Pablo retoma eso y nos hace ver a nosotros cómo es que Dios nos hace acreditable, ¿verdad? De las bendiciones, las promesas a través de la adopción, como dice en Juan 1, en 1:12, que los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde el principio, en la desobediencia que tuvieron la primer pareja que Dios constituyó, desde ese entonces nosotros fuimos separados. O sea, ahí no estábamos constituidos hijos de Dios. Hasta que vino el segundo Adán, que es Jesucristo, volvimos nosotros a tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios nuevamente. Así es. Exactamente. Recordemos algo muy importante, que cuando el hombre le falla a Dios, él tiene una muerte espiritual y también tiene una muerte física, ¿verdad? La muerte física, hay una sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros, que algún día tenemos que morir, ¿verdad? Entonces esa sentencia de muerte que nosotros tenemos nos deja en total indefensión, ¿verdad? Entonces al dejarnos a nosotros vulnerables, entonces Dios nos ofrece en Jesucristo una oportunidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos volver a retomar y nacer de nuevo en el Espíritu, como revela el apóstol Pablo en Romanos versículo 15, versículo 17. Otra pregunta, ¿cuál es el privilegio y obligaciones de un adoptado? Bueno, nosotros sabemos que el privilegio de un adoptado, nosotros en nuestra legislación, cabe mencionar que hay otras legislaciones que manejan lo que es la adopción simple y lo que es la adopción plena. Nosotros adoptamos lo que es la adopción plena. O sea, una vez que que el adoptado, ¿verdad? Adquiere la filiación, viene a tener las mismas prerrogativas que tiene un hijo consanguíneo. Entonces, al tener esas prerrogativas, también tiene los mismos derechos y obligaciones dentro de la familia en el momento que éste se va desarrollando en las diferentes etapas de su niñez, de su adolescencia, hasta su vida adulta, ¿verdad? Entonces tiene que ir cumpliendo en el avance de la familia. Eso podemos verlo como obligaciones, ¿verdad? Cuando formamos parte sobre la actividad económica, cuando tomar responsabilidades sobre asistencia a la familia, porque, por ejemplo, el que tiene la filiación por consanguínea, la ley establece que una vez que te alcance la vida adulta y su padre, ¿verdad? Pues tiene toda la oportunidad de mandarlo por alimento, ¿verdad? Entonces, si el hijo, ¿verdad? Por parte de la adopción tiene estas características, él también puede también ser sujeto a un proceso de este tipo. Entonces, creo que los privilegios, por decirlo así, las prerrogativas, los derechos que tiene, lo tiene como cualquier consanguíneo, y también, por ende, todas las obligaciones que debe responder por ella. El adoptado también, por ende, entonces adopta el apellido de la familia, de la pareja. Efectivamente, nosotros podemos decir
en el reconocimiento, en la inscripción, ¿verdad? Cuando el padre, ¿verdad? Reconoce al hijo, lo inscribe en el registro civil de las personas, entonces de ahí nace se genera lo que es la identidad del niño. Eso es cuando es por la parte consanguínea. Cuando nosotros hablamos por parte de la adopción, eso lo hace a través del judicial. Entonces el judicial ordena al registrador que se inscriba el niño con el nombre que sea que lo conserve que tenía, o sea que se le va a poner el nombre y va a conservarlo, va a tener lo que es los apellidos de los nuevos padres, que precisamente es donde se crea la filiación o este parentesco, ¿verdad? Por parte de la adopción. ¿Qué consejo le da usted a aquellos hombres y mujeres que desechan y abandonan a sus hijos? Bueno, nosotros tenemos que ver esto que desde antaño la adopción se da por el hecho de que el deseo de ser padre. Entonces esto era antes por el padre, porque el adulto así quería, ¿verdad? No había, por decirlo así, el hijo, alguna incidencia, ¿verdad? Porque lo que se trataba de perpetuar, podemos ver de que antes se establecía lo que era el culto, ¿verdad? A la persona, por cuestiones de herencia, por cuestiones de nombre, por cuestiones por decirlo así, hasta de sacerdocio. Entonces alguien tenía que heredar en el caso pues de que por naturaleza no se pudiese engendrar cuestiones de esterilidad, pero esta situación vino cambiando ya más contemporáneo después de la guerra, cuando habían, ¿verdad? Los padres, los madres, y quedaban los niños. Entonces ya el niño quedaba en desamparo, quedaba en abandono, y entonces siempre se vino adoptando ya no por el interés ya de los padres, sino más bien por el interés del menor. Ahora, ciertamente en la actualidad nosotros no tenemos por decirlo así, la guerra o después de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros podemos darnos cuenta que hay padres irresponsables, ¿verdad? Que abandonan a sus hijos. No estamos hablando por cuestiones que se vayan del país, por cuestiones económicas, sino por situaciones que hay niños que están en riesgo, que sufren violencia, que están expuestos a droga, a violencia, entre otras cosas. Entonces esos niños quedan en total desamparo. Entonces todas aquellas personas que verdaderamente en su corazón sienten el deseo también de brindar amor al prójimo, creo que es muy importante también considerar todos aquellos padres, no solamente aquel que no solamente aquel que no tiene hijos, sino también aquel que tiene y que posiblemente pueda brindarle todas las posibilidades económicas, emocionales, de diferentes índoles a estos niños pues que pueden estar en abandono. Sin salirnos del ámbito de la familia, podemos ver ahora también a nivel social que se está inculcando lo que es las relaciones entre el mismo sexo. Que ahora están, que en varios países pues se pueden casar personas del mismo sexo y pueden adoptar. ¿Cuál es la violencia que genera ese tipo de relaciones? ¿Qué violencia es la que le genera a un niño que va a ser adoptado por esas personas? Bueno, en primer lugar, como ya lo dijo hermano, usted pues en nuestra legislación no está contemplado todavía lo que es lo que es la adopción, que creo que es homoparental, ¿verdad? Que es por personas del mismo sexo, creo que Sí, es sí. lo que se refiere. Sí. Bueno, nuestra legislación al respecto, eso no lo contempla en primer lugar. Ahora, de que se puede dar, pues, esto es una cuestión que ha venido surtiendo efecto en diferentes países, ¿verdad? Lo podemos ver tal vez en Costa Rica, Argentina, los procesos, cómo van involucionando, por decirlo, en este derecho, porque cuando nosotros hablamos de estos temas,
vienen a atentar con lo que es con nuestra fe, vienen a atentar no precisamente que tiene que ver con nuestra fe, sino con lo que el orden natural que Dios ha establecido. Pero en nuestra sociedad considero que tenemos una sociedad muy conservadora y influenciada, ¿verdad? Precisamente lo que tiene que ver con el cristianismo, pero esto no quiere decir de que en determinado momento pueda llegar a tener una repercusión en nuestra sociedad. Esto en dependencia de cómo iría a reaccionar la sociedad y por ende, pues, cómo tendría que reaccionar la iglesia ante estas situaciones que tarde o temprano, ¿verdad? Vienen dándose en otros países como. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que todavía acá no se da eso. Pero a nivel, su punto de vista personal, ¿cuál sería de que, o sea, la violencia que le genera a un niño eso? Bueno, recordemos que en Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios da la ley, Él dice, le advierte al pueblo que Él es un Dios, ¿verdad? Que es celoso, que Él visita la maldad de la primera, la segunda hasta la cuarta generación. Cuando hablamos de eso, que Él visita la maldad de la primera, la segunda, si tú tienes un hijo, entonces lo que tú hagas, posiblemente tu hijo lo reproduzca. O sea, tienes una influencia directa con tu hijo. Entonces, precisamente eso también repercute en, en el menor de edad. Entonces, si eso repercute, tal vez desde el ámbito social, muchos podrán estar de acuerdo, no les interesa, ¿verdad? Pero repercute desde el punto de vista espiritual, porque nosotros miramos que cada momento que la sociedad va pasando, la sociedad se va degradando moral y espiritualmente. Entonces, sí creo que desde ese punto de vista de la incidencia, es como cuando los niños se crean en hogares donde hay mucha violencia, donde hay droga, hay licor, entonces probablemente este niño va a reproducir esa misma acción, esa misma conducta. Entonces, muchos podrán decir, pero eso no tiene nada que ver, esto no siempre es así. Puede ser que no siempre sea así, pero el punto es que lo que los padres practican, eso es lo que nosotros vamos a hacer a nuestros hijos. Entonces, de una u otra manera, en el sentido de que nosotros inducimos a los hijos a rebelarnos contra Dios, entonces ahí yo creo que es donde se presenta el mayor problema para los hijos. Y eso también afecta, o sea, a toda la sociedad, porque cuando uno le da un mal consejo, un mal ejemplo a los hijos, esto repercute que el hijo hasta puede ser peor, o sea, generar más violencia y puede afectar a los demás. Cuando iniciamos, te hacía el comentario que la familia es antes que la sociedad, antes que el Estado. Y por ende, entonces, si la familia se ve afectada, como es el núcleo de la sociedad, es donde se construyen los valores, entonces es donde se construye la personalidad del individuo. Entonces, como un efecto de lo que es en la familia, eso también se va a reflejar en la sociedad. Entonces, evidentemente sí va a repercutir de una manera directa con la sociedad y bueno, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, miramos también después en esta era de Jesucristo, cuando sociedades se corrompían, sociedades, entonces el juicio de Dios se presentaba. Entonces ahí yo creo que nosotros sí debemos de tener mucho, tener muy presente y muy en mente lo que significa construir los valores dentro de nuestra familia para que también nosotros podamos tener una incidencia en la sociedad. Decía un pastor amigo, bueno, que en paz descanse, decía que no empiece por cambiar a los demás, sino que empiece a cambiar primero por mí mismo, ¿verdad? Entonces, creo que si nosotros cambiamos como individuo, como personas, vamos a tener alguna incidencia en aquellas personas que tienen un vínculo más directo con nosotros.
Ya como pastor, ¿usted qué mensaje le da a la sociedad, a la familia? O sea, para que ellos guíen por un buen camino a sus hijos, a su familia. Bueno, como pastor, eh, nosotros tenemos a un Dios que Él hizo la familia. Él instituyó la familia, así como hizo la iglesia, así como también organizó el mundo, así como organizó todo, ¿verdad? El Señor también tiene las herramientas para proporcionarnos a nosotros los recursos infinitos a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él y de esa manera nosotros podamos tener, darle a nuestros hijos, prepararlos no solamente para nuestra sociedad, no solamente, sino para que también proyectarlos para la vida eterna. Porque, como le dijo el apóstol Pablo, aquel hombre cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y ciertamente no es una cuestión que nos dice a todos, ¿verdad? Cree y todos van y toda la familia va a ser salvo. Se lo dijo a ese hombre. Pero es significativo en el sentido de que si bien la salvación es individual, pero se colectiviza en la medida que nosotros la proyectamos, en la medida que nosotros la proyectamos a nuestros más cercanos. Y cuanto más a nuestros hijos, ¿verdad? Que siempre debe ser algo muy importante el predicarles, hablarle la palabra, hablarles del reino, hablarle el contenido del evangelio, qué es lo que tiene el evangelio, las promesas que tiene el evangelio, cómo es que nosotros fuimos adoptados por el Señor, porque dice el apóstol Pablo que nosotros éramos advenedizos. Advenedizo era alguien que no tenía oportunidad, no tenía ningún derecho. Entonces, el Señor, ¿verdad? En Cristo nos proporciona eso y también puede ser extensivo para nuestra familia. Entonces, cualquier hermano que me vea, cualquier hermano ¿qué le puedo decir yo como pastor? Pues que Cristo es la mejor solución para la familia. Él nos diseñó a nosotros, Él conoce cada parte de nosotros y Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe lo que Él nos puede dar a nosotros. Entonces, pienso que el punto está en que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, demos esa pauta a la familia para acercarnos a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en la familia dentro de la iglesia, que a veces nos enfocamos en crecer solamente nosotros como adultos y dejamos a un lado a los niños. Solamente los dejamos que ellos aprendan en sus clases. Muchas veces ni controlamos lo que ellos ven en los medios, les damos los teléfonos, los ponemos a ver algún programa en la televisión. Y se ha dejado también esa educación dentro de la iglesia, de las familias de la iglesia. Se ha dejado esa educación de enseñar al niño, instruir, porque dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Así, bueno, yo lo que puedo decir al respecto que nosotros pues tenemos la mayor responsabilidad en buscar cómo tener una incidencia directa con nuestros hijos. Como decía, pues a veces nosotros miramos que nuestros hijos tienen más incidencia en las amistades y si son cristianos, las amistades del mundo. Porque tiene más incidencia en ellos lamentablemente y por eso es que la sociedad hasta estos términos nosotros vemos que ya va como en Génesis capítulo 6 como decíamos al inicio. Entonces sí es muy importante que nosotros seamos como Lot, ¿verdad? Que edificó a la familia y buscar cómo sacar, ¿verdad?, a nuestra familia de la ira, porque como decíamos, somos hijos de ira, ¿verdad? Y el juicio de Dios se revela contra toda iniquidad, contra toda impiedad. Y entonces nosotros tenemos que alertar a nuestros hijos y tenemos que tener esa incidencia para que ellos puedan reconocer, ¿verdad?, lo que verdaderamente Dios es para nosotros como iglesias. Muchas gracias, pastor, por haber compartido un poco de su conocimiento con nosotros. Esperamos que este tema haya sido de bendición para todos ustedes y que pueda compartirlo.